La clase pasada veíamos cómo en la suma de vectores no colineales se tenía que hacer una suma trigonométrica. Entonces, recordando el tema, veamos otro ejemplo semejante. Eh, Vamos a suponer que en este ejemplo vamos a calcular el vector resultante, que ya lo habíamos comentado, que era un vector que podía sustituir a otros vectores de la suma, ¿verdad? Y era su función de ese vector resultante. Entonces vamos a plantear el siguiente problema. Vamos a suponer que hay una persona que va de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Total que por aquí a lo mejor este es el pueblo, ¿no? Entonces se tiene que dirigir a otro pueblo, otra ciudad que está por acá. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Entonces, acá está el pueblito, ¿no? Ahí va el pueblito y ciudad. Bueno, entonces él tiene que trasladarse de este punto a este otro. Para hacer ese traslado tendría que hacer un desplazamiento, y entonces quedamos que los desplazamientos o las cantidades relacionadas con el desplazamiento son cantidades vectoriales. Bueno, entonces él se plantea esto, él va a ir de aquí a este punto. Bueno, nada más que la dificultad es que por aquí en el camino, fíjense, hay a lo mejor montañas, bosques, etcétera, ¿no? Por aquí a lo mejor le dan la noticia de que andan unos maleantes, no sé, o unos orcos o alguna cosa así, ¿no? Entonces él decide que va a tomar este otro camino. Este camino, entonces se va a desplazar hacia acá y va a llegar a descansar primero a otro pueblito más pequeñito, pero ya de aquí lleva una ruta más segura a la ciudad a la que quiere llegar, ¿sí? Entonces, eh, como les había comentado, si es necesario, vayan tomando notas ahí en su libreta, ¿sí? De hecho, les sugeriría tomen notas en la libreta para que luego les sea más fácil ir revisando, ¿no? Igual pues los videos ahí se quedan. Entonces vamos a suponer que de este punto a este punto, a este pueblito, hay 10 kilómetros. Y luego de este pueblito a la ciudad a la que él quiere llegar hay 5 kilómetros. Entonces tenemos dos vectores de desplazamiento. Entonces queremos hacer pues calcular la resultante realmente del punto de partida al punto de llegada, qué distancia hay, es lo que comentábamos que era realmente lo que vamos a considerar como vector resultante, o sea, físicamente, pues la distancia va a ser de este punto de partida a este punto de llegada, ¿verdad? Lo señalamos con los símbolos internacionales del PlayStation, porque pues, es lo que se me ocurre para señalarlo. Entonces, realmente es lo que queremos calcular. Y a eso le vamos a llamar la resultante. Entonces así obtendríamos realmente la distancia que hay del punto de partida al punto de llegada o el pueblito que queríamos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Resulta que también debemos de tener otro dato. Bueno, esto es un ángulo recto precisamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacíamos ahí? Bueno, vamos a ver pues que sería el cálculo de una hipotenusa, así como lo vimos en el ejemplo pasado. Bueno, entonces, como habíamos planteado, pues es una hipotenusa. Al fin termina siendo un triángulo rectángulo y lo que calculamos es una hipotenusa, que aquí le decimos la resultante, ¿no? Entonces, uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado, y a esa suma le sacamos la raíz cuadrada. Como vemos aquí,
serían 10 kilómetros al cuadrado más 5 kilómetros al cuadrado. Esto nos daría una resultante de la raíz cuadrada de 100 al cuadrado, pues serían 100 kilómetros al cuadrado, kilómetros cuadrados, más 5 al cuadrado, 25. Y kilómetros al cuadrado, kilómetros cuadrados. ¿Sí? Tendríamos eso. Entonces obtendríamos la raíz cuadrada de la suma de estas dos cantidades, que serían 125 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y entonces calculamos la raíz cuadrada de 125 kilómetros cuadrados. Y para eso les comentaba, creo, en la clase pasada, hay que tener la calculadora en la mano. Sacamos la raíz cuadrada de 125, ¿verdad? Y nos da un total de 11.18. A ver, revísenlo en sus calculadoras, vayan haciendo el cálculo junto conmigo, revisan y si no, pues ahí me avisan, ¿verdad? Entonces la raíz cuadrada de 125, 11.18. 0.33989. Entonces, respecto de eso, vamos a quedar en lo siguiente. Aquí en el curso que estamos llevando, vamos a dejar un grado de precisión de unos 2 decimales. Pero, por ejemplo, si el resultado nos sale .003, bueno, agarramos un tercer decimal. Pero en general con 2 decimales nos basta para saber que hicimos bien el procedimiento. Con ese grado de presión estaría bien. Si estás acostumbrado a utilizar un grado de presión más alto, de 5 decimales, de 6 decimales, también está bien, es más preciso todavía, pero nos basta con un grado de precisión de 2 decimales. Bueno, entonces en cuanto a unidades, la raíz cuadrada de kilómetros cuadrados sería kilómetros. Bien, entonces tenemos un resultado, ¿verdad?, de una distancia de 11.18 kilómetros. Esa sería la distancia que hay del pueblo de partida al pueblo que realmente se quiere llegar, ¿sí? Y esa podría haber sido la distancia que hubiera recorrido el personaje. Por la situación, pues va a tener que recorrer, el recorrido real va a ser de 15 kilómetros, ¿verdad? Pudiendo haber recorrido solamente 11.18. Pero, fíjense bien, si hacemos memoria del video donde platicábamos de que es una cantidad vectorial, decíamos, pero una cantidad vectorial, que una resultante es la representación de una cantidad vectorial, tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Y entonces cuando yo he calculado 11.18 kilómetros, he calculado la magnitud de esta resultante, la magnitud. Pero ¿qué pasa con la dirección? Cuando explicábamos ese concepto, decíamos que la dirección iba a ser la inclinación. Fíjense, estamos calculando esta flecha, ¿no? Entonces esa flecha va a tener una inclinación. Y la dirección, fíjense, magnitud. Entonces, igual que en el problema anterior, bueno, lo dejé hasta ahí porque era el comienzo del tema que estamos viendo. Pero nos falta mencionar la dirección de este vector. Entonces, y esa dirección, les comentaba yo, pues la voy a mencionar con un ángulo. Si revisan el video o sus apuntes, ángulo de dirección. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya calculé la magnitud, pero está incompleto ese vector, como veíamos en el caso que les decía yo que estaba en la calzada Colón,
Ah, sí, pero es que no lo voy a entender hasta que no me digas la magnitud, tanto la magnitud como la dirección y el sentido. Solamente así podemos expresar una cantidad vectorial de forma correcta. Y entonces aquí ya expresé la magnitud, sí, pero para expresarla correctamente también tengo que decir exactamente cuál es su dirección. Entonces vamos a calcular también la dirección. Bueno, fíjense bien. Hicimos el cálculo así a pasos, pero también me gustaría verlo con la calculadora. Yo les comentaba que pues esta es la calculadora o el modelo o el tipo más utilizado ahí en la escuela, ¿no? Bueno, si tienen una parecida a esta o la Casio de veras, esta pues ya como que ya ha tenido muchas batallas, ya tiene cintas y todo, bueno. Pero pues ahí jala, ¿no? Entonces, fíjense bien. También lo podríamos hacer así directamente en la calculadora por si se les facilita, ¿no? Entonces fue la raíz cuadrada, fíjense cómo le vamos a hacer, esos van a ser los pasos, ¿se fijaron? Fue tecla raíz cuadrada y luego voy a abrir paréntesis de 10, fíjense, estoy señalando la tecla X al cuadrado, ¿eh? 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Se fijaron que en forma escrita en el pizarrón ahí había unos paréntesis entre el signo más? Bueno, la calculadora no los utiliza, esta es la forma en que los va a entender, ¿eh? Y luego ahora sí cierro para que entienda que le va a sacar la raíz cuadrada a todo lo que está dentro del paréntesis. Y entonces, una vez que hicimos eso, le damos tecla igual y se fijan, 11.18. Bueno, entonces la forma más, este, más cómoda de hacerlo en la calculadora, ¿no? Nos vamos rápido con eso. Bueno, entonces, lo que hemos obtenido hasta ahorita es esto, un triángulo con formado por estos vectores. Entonces, quedamos que estamos sacando la resultante, ¿verdad? Entonces, la resultante, la magnitud de la resultante es de 11.18 kilómetros, pero queremos calcular su dirección. Es lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces, para la dirección necesito calcular el ángulo de dirección, como les decía. Y uno va a decir, bueno, y en ese triángulo, ¿cuál es el ángulo de dirección? El que va a representar el ángulo de dirección. Un triángulo tiene tres ángulos. El de 90 no, porque es una constante en los triángulos rectángulos. Ese no me dice más que estoy trabajando en un triángulo rectángulo. Pero el ángulo de inclinación es la inclinación del vector al que me estoy refiriendo. Si se fijan, este es el vector al que yo me estoy refiriendo, el de la resultante. E incluso les había comentado unas clases anteriores que también el ángulo de dirección siempre lo vamos a mencionar, la costumbre es mencionarlo en relación al eje de las X. Entonces, fíjense, si el eje de las X es este acostado, ¿cuál es el ángulo que estará en relación al eje de las X? Pues va a ser el ángulo que vamos a acostumbrar a escoger. ¿Se fijan? No este, sino este. ¿Este es mejor que este? No. Igual son ángulos. Pero por costumbre, esto es una costumbre, elegimos el que hace referencia al eje de las X. Entonces, ¿a qué distancia en grados va a estar del eje de las X? Como ese que está perfectamente acostado, ¿qué distancia tiene o qué diferencia, vamos a decir, qué diferencia tiene del eje X? Nada. Este está en 0 grados respecto al eje de las X, esa es su dirección. Este otro, ¿qué diferencia tiene respecto del eje de las X? Lo vemos perfectamente vertical. Si el eje de las X es horizontal, está
a una diferencia de 90 grados. ¿Sí? Entonces con estos el dibujo automáticamente nos dice 0 y 90. Entonces con eso no hay más que preguntarnos, pero sí con este o con este, pero la costumbre va a ser que el que esté relacionado con el eje de las X es el que vamos a mencionar como ángulo de dirección. Bueno, ya que lo hemos identificado así, lo vamos a llamar el ángulo alfa, porque es una costumbre que nos enseñaban desde, por ejemplo, Matemáticas 2. Bueno, los ángulos se pueden llamar 1, 2, 3. En el caso de polígonos es más de costumbre llamarlos con letras del alfabeto griego. Entonces puede ser alfa, beta, gamma, teta, ¿sí? Entonces, alfa, le voy a decir así, alfa. Bien, entonces este ángulo alfa, ¿cómo calcularíamos? Recuerdan que la clase pasada les decía que hay que tuvieran a la mano estas funciones trigonométricas porque las íbamos a utilizar. Bueno, pues recordamos que ese ángulo, ¿sí?, que está en un triángulo rectángulo, lo podemos calcular gracias a las funciones trigonométricas. Bien, entonces, si nos damos cuenta, pues sería muy fácil, pues ya nada más hay que recordar cómo estuvimos haciendo esos cálculos en mate. Bueno, entonces, este ángulo en este triángulo, que ya sería mi ángulo de dirección, ¿cómo lo puedo calcular? A ver, voy a analizar las funciones trigonométricas. Seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Tengo el cateto opuesto al ángulo de referencia, que se llama alfa, miren. Alfa, y el que lo está viendo así de frente a frente es el opuesto. Voy a poner aquí, pues este sería el opuesto y este sería el adyacente, ¿no? Adyacente, si recuerdan, quiere decir junto de, pues este es el que está a un lado de la referencia. Bueno, entonces, ¿los tengo? Sí, sí los tengo. Podría hacer el cálculo con la función seno. ¿Sí? A ver, y podría hacerlo con la función coseno, cateto adyacente e hipotenusa. Los tengo. ¿Sí? Cateto adyacente e hipotenusa. ¿Se fijan? Esta es la hipotenusa que calculamos hace un instante. Si la tengo, pues también lo puedo calcular con este. Bueno, la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto lo tengo y cateto adyacente también lo tengo. Lo puedo calcular ese ángulo alfa desde aquí, sí, también lo puedo calcular desde ahí. Bien. Entonces puedo calcularlo con cualquiera de las tres funciones trigonométricas. ¿Sí? Y entonces alguien me preguntaría, pero ¿cuál función es mejor? ¿Sí? Pues ninguna es mejor, todas se hicieron para hacer el cálculo. Podemos usar la que sea. Nada más que si ustedes se han fijado, cuando estamos trabajando con nuestra calculadora, que es la que vamos a utilizar para sacar esos valores de funciones trigonométricas, pues es muy precisa, tiene muchos decimales. Entonces, la sugerencia no es que sea mejor, ¿sí? Pero fíjense por qué es la sugerencia. La sugerencia es que escojamos la función que tenga los valores iniciales del problema, ¿sí? No es que sea una mejor función, no, las tres son igual de bueno, yo creo que las encontraron las mismas personas, o persona, pero lo que sí es que escogemos de preferencia la que tenga los valores iniciales del problema. ¿Por qué? Porque así vamos a acumular menor cantidad de error. Miren, por ejemplo, aquí, como ustedes vieron ahorita que hice el cálculo en la calculadora, por valga la redundancia, era .18 con una muy grande cantidad de decimales y eso ya se los quité. Entonces, cuando utilice ese dato en estas funciones, pues ese corte de decimales, pues ya se va a reflejar un poquito, si ustedes quieren, es muy poquito, sí, cierto, pero pues ya va ahí.
ya iría ahí. En cambio, si pongo los valores originales, que en este caso son los que me estaba señalando la función tangente, miren, cateto opuesto y cateto adyacente, el cateto opuesto es el primero que me dieron y el adyacente también, son los valores originales, entonces hay menos cantidad de error acumulado, ¿sí? Entonces, por eso en estos casos, o en este caso en particular, elegiríamos mejor la función tangente. Bueno, una vez que ya vimos por qué elegimos la función tangente, entonces va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, entonces pasamos a la sustitución. Vamos a hacer la sustitución. Entonces tendríamos que la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto, que quedamos que era el 5 porque está viéndose contra el ángulo de referencia. Entonces 5 kilómetros entre el cateto adyacente, que son 10 kilómetros. Bueno, ya tenemos esa expresión. Ya podemos decir, voy a continuar acá, si se ve, tangente de ángulo va a ser, en la parte numérica, 5 entre 10, pues nos va a dar 0.5. En la parte literal o de unidades, kilómetro entre kilómetro, ¿cuánto nos da? ¿Kilómetros? No. Nos da 1. Y por eso los eliminamos. Cualquier cantidad entre la misma cantidad o cualquier expresión entre la misma expresión algebraica nos da el valor de 1. Y un 1 multiplicado por 0.5 pues es 0.5. O 1 por 20.000 es 20.000. 1 por A, no tiene caso que lo escriba, es una A, ¿sí? Entonces por eso es que se elimina. Bien, entonces 5 entre 10 es 0.5 y me queda sin unidades. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí entonces cómo quedó sin unidades? Ah, es que acuérdense, las funciones trigonométricas nos enseñaron en Mate 2 que son comparaciones y una comparación no tiene una medida física. No podemos ir 1 kilómetro, si puedo tomar una cinta, aunque me voy a tardar mucho, una cinta, y lo puedo medir a cinta, pero una comparación no la puedo medir, ¿sí? Pues físicamente no está ahí. Se conocen como cantidades adimensionales, no están en esta dimensión que conocemos, es una comparación. Entonces, tangente de ángulo es 0.5. ¿Qué me dice un 0.5? Me dice la mitad. La mitad, ¿sí? El cateto opuesto es la mitad de lo que vale el cateto adyacente. Eso es lo que me dice esta función. 0.5. Pero bueno, todo eso ya lo vieron en mates, ya ¿sí? Pero retomando un poquito el tema. Entonces aquí tengo la tangente de ángulo, me da 0.5. Las funciones trigonométricas son adimensionales, entonces no tiene unidades, ¿sí? Bueno, pero es que la pregunta que me hizo el profesor fue ¿cuál es el ángulo de dirección o la tangente de ese ángulo? Y tendrían mucha razón. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que como ya tengo el valor de 0.5 y dice tangente del ángulo de referencia que estoy buscando, este ángulo, bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Pues sencillamente despejamos, ¿sí? Despejamos el ángulo. ¿Quién me está estorbando aquí? Tangente. Entonces uno diría, tiene la apariencia de que está multiplicando. De hecho, está escrito en la forma en que escribimos la multiplicación. Tienen razón también. Entonces lo que está multiplicando pasa dividiendo, que es lo inverso de hacer una multiplicación. Solamente que si le digo 0.5 entre tangente a la
calculadora no me va a entender. ¿Cómo es que me va a entender la calculadora? O sea, le estoy hablando, diciendo lo mismo, pero fíjense cómo me va a entender la calculadora. Para pasar esta que me está estorbando al otro lado de la ecuación, le voy a decir tangente, fíjense, la pasé para acá, pero ¿cómo le digo que hace lo contrario que está haciendo acá? Tangente a la menos 1. Ahora sí me entiende la calculadora. Dice, la tangente inversa, me estás diciendo tú. Sí, la tangente inversa es así, te entiendo. Si le digo 0.5 entre tangente, de hecho pueden hacer el experimento. Háganlo ahí en la casa. 0.5 entre tangente igual y a ver qué les dice la calculadora. Así. No sé qué me estás diciendo. Cuando le decimos esto, tangente a la menos 1, entonces me va a decir, sí, me dices la inversa de la tangente. La inversa de la tangente, fíjense, ya estaba del otro lado de la ecuación, tangente a la menos 1 de 0.5. Y ahora sí, esta expresión es la que me da el resultado del ángulo. ¿Sí? Bueno, como les decía, fíjense, para los que les queda la duda, tenemos 0.5 o 0.5, es lo mismo, y lo dividimos entre la tangente, como algunos habrían podido sugerir, que la tangente está multiplicando y pasa dividiendo, sería eso, 0.5 entre la tangente. Bueno, ya se lo escribió la calculadora y le doy igual, me dice lo que estamos viendo en pantalla. Error de sintaxis, es decir, no te entiendo lo que tú me dices. ¿Sí? Entonces, la forma correcta, la expresión, como estamos viendo, es tangente a la menos 1. Fíjense bien cómo le vamos a hacer en la calculadora, ¿sí? Aquí me voy a ir al pasito para que todos tomen su calculadora y sepan cómo se hace eso, porque si bien es cierto que ya lo vieron, no es tan frecuente que se haga, ¿no? Entonces es inversa. Fíjense cuál puse acá, shift o inversa, ya depende de la calculadora. Y luego tangente. ¿Se fijan cómo ya sale tangente a la menos 1? ¿Tangente a la menos 1 de qué? De 0.5. Ya le contesto a la calculadora. Dice, ¿tangente a la menos 1 de qué? Pues de 0.5 y le digo, bueno, dime el resultado. Y ahora no me dijo, no te entiendo, porque ella ya dijo, sí, la tangente inversa, me estás preguntando, de 0.5, y es 26.56 con varios dígitos más, pero recuerden que con 2 nos basta para nosotros. Bien. Entonces, como decíamos, la pregunta no es cuál es la tangente, sino el ángulo, ¿verdad? El ángulo de dirección, y hicimos esta operación en la calculadora como acabamos de ver y nos dio un resultado de un ángulo, ahora sí, un ángulo de 26.56. ¿Con qué unidades? Sería la pregunta. Pues si este no tiene unidades, es adimensional. Pero la calculadora, cuando saca la función inversa de esa cantidad dimensional, nos responde en grados. Es decir, este ángulo tiene una medida de 26.56 grados. Pero cabe mencionar esto. La calculadora, igual que nosotros, sabe distinguir entre grados con punto decimal, como nos está entregando ahorita, ¿sí? Tal vez alguien en casa, cuando estuvo haciendo la operación, no le resultó justamente esta cantidad. Ahorita vamos a ver por qué. Pero a casi a la mayoría sí. Fíjense, vamos a hacer esta observación, es importante,
porque nos va a servir para el resto del curso. La calculadora en este caso me entregó el resultado en grados con punto decimal, que a ese modo en nuestra preparatoria le decimos el sistema mixto de medición de grados o sistema decimal de medición de grados, que utiliza los grados y decimales de grado. Entonces, y esto la calculadora me lo indica así, ¿por qué? Porque la tengo configurada, fíjense bien, en el modo de. Entonces, chequen su calculadora. Nosotros en física vamos a trabajar en este modo de la calculadora, que quiere decir en grados con punto decimal, lo que llamábamos aquí, les digo, sistema mixto o sistema decimal, con punto decimal, en esta función, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé yo que una calculadora está funcionando así? Porque vayan de cuenta que es la pantalla y entonces por acá está una D señalada ahí, ¿sí? De cuenta, dice una D. Y si la tenían en este modo y la operación nos dio esta cantidad, pero si ya se fijaron otra vez en su calculadora y estaba, por ejemplo, en una letra G, el resultado, tuvo una variación más o menos considerable. G. ¿Por qué? Porque este sistema G, bien, les estaba hablando del sistema de grados. Entonces les platicaba, bueno, retomando un poquito, es que se me cortó el video. Entonces el sistema que vamos a utilizar es D, que va a ser grados con punto decimal. Pero la calculadora, les decía, también entiende estos otros dos sistemas. Que este sistema de grados, la calculadora entiende, pues es grados en sistema sexagesimal. Es decir, cuando utilizamos esto, está utilizando la calculadora minutos y segundos. Muchos están acostumbrados a este sistema, así los acostumbraron y está bien. ¿Sí? Está bien, ustedes pues siguen trabajando en ese sistema. Nada más que aquí en física pues les voy a pedir para este curso que sí, para que todos vayamos iguales en los resultados, pongan su calculadora en el modo D. Y bueno, ya no se digan los que se dieron cuenta que estaban acá en la letra R o rad, que son radianes, pues estos sí son muchísimo más notoria la diferencia en los resultados. Un radian, como vieron en el curso de mate, pues es de mucha diferencia con un grado, ¿sí? Entonces, pues ahí sí ya sucederían pues, resultados todavía más dispares. Bueno, entonces, de esta manera ya tenemos, fíjense bien, ahora sí puedo mencionar la cantidad vectorial, porque ya tengo la magnitud de esta cantidad, que fue 11.18. La dirección, ¿en qué dirección va? 26.56. Y el sentido, como decíamos, el sentido del vector me lo indica la flecha. Si aquí está el origen y se dirige hacia acá, la flecha es esta. Irá en un sentido como lo indica la flecha. Entonces ya tengo la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces tengo una cantidad vectorial completa con sus tres cualidades. Ahora sí he dado respuesta completa al vector resultante. Bueno, entonces, espero que se haya comprendido el ejemplo, el tema en los detalles. Les digo, siempre que vemos un caso por primera vez, pues me gusta hacer toda la explicación de los pequeños detalles que vayan surgiendo. Luego que ya lo sabemos, pues ya nos resulta mucho más sencillo, ¿no? Como todo. Entonces, bueno, para la siguiente clase, ¿sí? En esta les voy a encargar algo, fíjense bien. Van a ir a esta página
https://marrodarte.itch.io/mapa vaquero. Esto va junto. ¿Sí? Y ahí se van a encontrar una app de realidad aumentada que desarrollé yo, justamente con motivo de este tema. Entonces, la app pues solamente funciona en Android. No soy un desarrollador de videojuegos con dinero como para desarrollar en iOS, pero en Android sí. Entonces, los que tienen iOS no se preocupen. Lo que sí es que vamos a hacer el ejercicio todos. O si están trabajando en PC, bueno, cualquier dispositivo está bien, ¿eh? Nada más, bueno, los que puedan, pues descargan la app, ¿sí? Y esto sí, yo creo que sí todos lo pueden hacer. Imprimen el mapa de la página, de esa misma página que está ahí está un mapa, dice descargar mapa, y lo descargan. Entonces va a ser algo semejante a lo que hicimos aquí, pero eso ya lo van a resolver ustedes de ejercicio, ¿sí? La siguiente clase les ayudaría un poquito con eso de la aplicación. Ahí vienen todas las instrucciones, de hecho, en la página, ¿eh? De hecho, ustedes lo podrían hacer. Vienen todas las instrucciones, pero de esta clase a la siguiente, es decir, la siguiente clase, si me explico, vamos a enlazarnos en directo para que estén pendientes, ¿sí? Entonces, la siguiente clase nos enlazamos en directo y trabajamos un poquito con lo que es la aplicación y ese mapa, y ya ustedes me enviarían ese trabajo, ya saben, a tareas, que ya veo que ahora sí ya se están mandando los trabajos a tareas y así ya llevamos el récord. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase.